Bueno, esta es la página donde aparece el proyectico y entonces en un vaso de helado están montando el strober. Mire qué bonito, esto es a base de LED. Y entonces ese es, y aquí vienen todas las elementos, la forma paso a paso de irlo elaborando. Y aquí al final, ahí está como van en la tapa del vaso de portahelados, está como ir metiendo cada LED, en fin. Y aquí al final, ahí también hay un videíto. Y aquí al final, en este enlace, descargue aquí el archivo PDF con el diagrama eléctrico. En ese diagrama es que estamos observando. Está tanto el para 220 voltios de alterna como el para 110 voltios de alterna. La diferencia realmente es muy mínima. La diferencia está en el valor de esta resistencia y en la cantidad de LEDs. Si se ponen 80 LEDs en serie para 220 voltios o dos tiras de 40 LEDs en paralelo para 110 voltios. Muy bien, se trata entonces de conectar a la entrada 110-220 un circuito rectificador en onda completa. Entonces decía, hay un puente rectificador que convierte la entrada alterna de AC en corriente continua y se filtra aquí en este C2. Luego se elabora un circuito oscilador con base en un integrado muy común que se llama el 555. Usted con solo solicitar ese elemento en una tienda electrónica lo van a entender. El 555, un integrado de 8 patas y se utiliza para cantidad de proyectos. En este caso se utiliza para hacer un circuito oscilador. ¿Qué es un circuito oscilador? Algo que está yendo y viniendo de una manera que no, en este caso, no tiene un punto estable. Por eso se llama un oscilador astable con el 555. Y ese oscilador va a través de este par de transistores a estar prendiendo y apagando el strober. La función del strober sabemos que es dar una luz como una centella, como un relámpago, una luz muy fuerte sobre una sala oscura, de modo que el efecto sea como de ver las cosas en cámara lenta. Este circuito lo he trasladado al simulador LT Spice 4, y ya saben ustedes que es un simulador gratuito. Y en este simulador están trasladados todos los elementos que hay en ese circuito. Aquí están los dos transistores, aquí está el oscilador 555, aquí están los 4 diodos del puente rectificador de la entrada, aquí está un generador que me simula la entrada de 110, en este caso 110 voltios, y todos los demás componentes. Esta resistencia que hay acá es un potenciómetro y está expresado acá, esta de 100K, y depende de su posición en el cursor, va a tener pues entonces una frecuencia de encendido apagado de los LED. Ahora, son 80 LEDs, dos series de 40, entonces para no poner 80 LEDs, yo he puesto 4 LEDs y a través de una operacioncita que se basa en la ley de Ohm, he reemplazado los 38 LEDs de esta tira más los otros 38 LEDs de esta otra tira, los he reemplazado por un equivalente que es resistencia. 6.65K equivale a la resistencia. Tenemos que aprender a hacer eso, calcular eso. Eso es súper sencillo, pero nosotros normalmente dejamos de lado esas cosas y esas cosas son muy útiles.
Entonces, este circuito lo probamos aquí en un simulador. Le decimos que corra la simulación y entonces vamos a decirle, voy a poner aquí en medio de en las dos puntas de un diodo, voy a poner el medidor, el tester. Entonces aquí puse la punta negra y aquí le pongo la punta roja. Le digo que me diga qué hay allí. Y entonces nos está diciendo que en un momento dado, él está un poquito lento. En todo caso, aquí en este momento nos está diciendo ya, aquí hay un destello. Ese destello nos está diciendo que por un instante de tiempo, esta es la línea del tiempo, la línea que va de izquierda a derecha, el voltaje, que es lo que estoy midiendo, en paralelo con el LED, va a ser de, pongamos aquí, dice 3.58 voltios. Un LED de estos de alta eficiencia normalmente da más o menos 3.5 voltios en la caída de tensión. Ahora, ¿qué hace que este circuito funcione? El 555 se ha configurado, como les decía hace un momento, como un oscilador estable, lo cual significa que lo ponemos a ir y venir a una frecuencia alta para que a través de los dos transistores nos logre hacer prender y apagar las dos tiras de LED. Esa característica de oscilación en cualquier circuito, un oscilador es más o menos como un péndulo. Vamos a decir que este es un péndulo. Entonces aquí tenemos el peso y ese péndulo va a ir sobre un recorrido en esta dirección y en esta. Entonces va el oscilador, a partir del momento en que se pone a funcionar, va a estar haciendo un recorrido entre estos dos puntos. Eso es lo que se pretende con el circuito. Pero si ustedes y yo vemos un oscilador, sea un reloj de cuerda o un columpio, sabemos que si le damos un solo empujón, el columpio va y viene durante un ratico, pero al final se va a quedar nuevamente en el punto central. ¿Qué requiere este circuito para lograr que mantenga la oscilación? Si es un reloj, requiere de la cuerda. Y si es un columpio, requiere que cuando, por lo menos en uno de los dos lados, cuando el columpio llega a este lado, hay alguien que le da el empujoncito para que regrese. Ese empujón se llama una realimentación. Y como esa realimentación va a favor del movimiento, es decir, cuando el columpio llega a este extremo y va a comenzar nuevamente el descenso, pues se supone que hay que darle el empujoncito a favor del descenso. Entonces esa realimentación se llama realimentación positiva, porque va a favor de ese movimiento. En un circuito electrónico se consigue realimentación, y esto es importante sacarlo como un concepto de este circuito, así no sea el circuito propiamente dicho, pero este concepto lo vamos a sacar claro. La realimentación consiste en coger un amplificador. Vamos a dibujar aquí con un símbolo. Este símbolo significa amplificador. Aquí en este punto tiene una señal de entrada. Y aquí en este punto tiene una señal de salida. Entonces, esto se llama amplificador. Vamos a poner otro amplificador.
y vamos a poner una bolita aquí. Y esta es la salida y esta es la entrada. Este también es otro amplificador, pero esta bolita, vamos a señalarle esa bolita con rojo. Esta bolita significa que la entrada y la salida son contrarias, es decir, este es un amplificador inversor. Lo que aquí entra positivo, sale negativo. Lo que aquí entra negativo, sale positivo. Eso lo dice esta bolita. En cambio, este es un amplificador, entonces, ¿cómo lo pondríamos? Un amplificador no inversor. No inversor. Es decir, si aquí la señal entra positiva, también sale positiva. Y si la señal entra negativa, pues sale negativa. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de que un amplificador es lo que tenemos acá, se supone que la señal entra pequeña. Vamos a dibujar una pequeña señal aquí. Y la señal aquí sale grande. Entonces vamos a dibujar una señal grande aquí. Ahora, en el de abajo, vamos a decir lo de él. La señal entra pequeña. Pero como sale invertida, entonces sale grande, pero sale al contrario. ¿Cierto? Esa es la salida de este amplificador inversor. Ya tenemos un concepto claro. Amplificador. Amplificador inversor y amplificador no inversor. Ahora, ¿qué es la realimentación? Que allá íbamos cuando estábamos hablando del columpio. La realimentación consiste en coger una pequeña porción de la señal de la salida y volverla a la entrada entonces vamos a cogerla aquí. Vamos a coger una pequeña porción de la salida. Vamos a coger aquí con este azul. Si digo que una pequeña porción, entonces tengo que poner una resistencia o un condensador. Voy a poner un condensador y lo voy a poner acá. Cuando yo pongo un condensador, el condensador, ¿se acuerdan? Me deja pasar la corriente alterna. Entonces yo lo estoy utilizando para enviar una pequeña señal de la salida a la entrada. Pequeña señal, ¿eso de qué depende? Del tamaño del condensador, de la capacitancia del condensador. La característica es que depende de la capacitancia del condensador, me va a dejar pasar más o menos de la señal que estoy cogiendo. Y la estoy regresando en esta dirección. Esto es una realimentación. Lo que estoy haciendo aquí es una realimentación. Ahora, habíamos dicho otra condición. ¿Esa realimentación tiene que ir en contra o a favor del movimiento? Si estamos haciendo un columpio, si llevamos la niña o el niño al parque y lo estamos columpiando, cada vez que le damos el empujoncito es para que el columpio no se detenga. O sea que esa realimentación tiene que ser a favor del movimiento. La mamá que empuja al niño otra vez para que siga. Correcto. La mamá o el papá. Entonces, si nosotros decimos que esa realimentación va a favor del movimiento, lo habíamos catalogado como realimentación positiva. La realimentación positiva. La realimentación positiva tiene que ser del mismo signo. Y como en este amplificador es un amplificador no inversor, la entrada es positiva y la salida es positiva. Cuando yo regreso la salida positiva, un pedacito de la salida positiva a la entrada, estoy haciendo una realimentación
realimentación positiva. Eso es un oscilador. Eso es un oscilador. Entonces, voy a definirlo aquí. Un oscilador es un amplificador. Entonces, para no escribir esa palabra tan larga, ya sabemos que amplificador es esto. Con realimentación positiva. Y eso es lo que hemos hecho. Ya les voy a decir a dónde. Lo que hemos hecho aquí. Esto es un oscilador con realimentación positiva. Un amplificador con realimentación positiva. Entonces, la pregunta. En el circuito de abajo, Freddy, le hago la pregunta a usted y ahí se la estoy haciendo a todos ustedes. En el circuito de abajo, yo cojo, miren que es un amplificador inversor. Yo cojo un pedacito de la señal y se lo mando de regreso a la entrada, sea a través de un condensador, sea a través de una resistencia. Voy a cogerla por debajo. ¿Estaré haciendo realimentación? ¿Sí o no? Sí. Sí, estoy haciendo realimentación. Pero la señal entró positiva y salió ¿cómo? Negativa. Negativa. Entonces, ¿estoy haciendo realimentación positiva? No. ¿Estoy haciendo realimentación con el mismo signo? No. No, porque la invierto. Exacto. Entonces, aquí en este caso, ¿qué clase de realimentación estoy haciendo? Negativa. Negativa. Si es positiva la entrada. Cuando hay una realimentación negativa, puede haber cualquier cosa, menos un oscilador. Menos un oscilador. Un oscilador es un amplificador con realimentación positiva. Esa es la esencia de lo que tenemos aquí. Esa es la esencia de lo que tenemos aquí. Esto es un oscilador, que significa un amplificador con realimentación positiva. Por esa razón, entonces ya aquí tenemos un poquito más de, ya la simulación terminó y entonces nos está diciendo, el circuito en cada LED está, cuando llega a este valor, mire aquí el valor, 3,6 voltios y aquí en esta nos está diciendo 3,58 voltios. Y luego, si avanza un poquito en el tiempo, voy a señalar aquí, cayó aquí abajo. Y en ese momento, ¿cuánto tengo? 635 millonésimos de voltio, microvoltios, o sea que tenemos 0, para redondear, 0. Y un momento después, ¿qué tengo? Otra vez 3,55 voltios. Es decir, el diodo está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. ¿A qué velocidad está prendiendo y apagando? Esa velocidad depende de cómo mueva yo este potenciómetro. Si ese potenciómetro lo pongo en la mitad, aquí está en 0.5, o sea, en la mitad, lo puedo poner a un ladito, lo puedo poner al otro lado, la oscilación va a ser más rápida o más lenta. Esa es la forma de simular este circuito. Ese circuito funciona. Con el simulador nos estamos dando cuenta de que funciona. Ahora, ¿para qué sirve esta parte del circuito? Es decir, vamos a la hoja, vamos al diagrama. Miren ustedes que aquí, en los 22 microfaradios, de ahí estamos cogiendo la alimentación y se la estamos llevando a los LED. Y los LED, cada que los transistores los jalan y los sueltan, están prendiendo y apagando. Entonces, de aquí de este filtro estamos directamente alimentando los diodos LED. Pero, ¿para qué es este circuito? Este circuito que está aquí justo antes del oscilador es para alimentar al oscilador. Es para alimentar el cerebro de este sistema que es el
amplificador o el transistor o más bien el integrado 555. Entonces, aquí la tensión la tenemos mucho más pequeña. ¿Quién nos dice eso? Este diodito. Este diodito está puesto aquí de una manera que afirma. Aquí no, él es el que pone el orden y dice, aquí no voy a permitir voltajes mayores de ¿cuánto? De 6 voltios. Ese diodito está diciendo eso. Al 555 no me lo van a maltratar porque yo cuido que el voltaje no sea mayor de 6 voltios. ¿De dónde está tomando él la alimentación para luego administrarla a 6? A cucharaditas de 6 voltios. La está tomando de aquí, de la salida, que es a su vez una toma de la entrada de los 120 voltios. O sea que esta salida es grande. Pero ¿quién hace la limitación para que a este diodo le toque trabajar suave? Para que este diodito pueda hacer orden en la casa. Esta resistencia de 39K dice, tranquilo papá, yo le hago fácil el trabajo a usted porque yo voy a limitar una gran cantidad de corriente que va de este condensador para que a usted le quede fácil mantener ese voltaje en 6 voltios y así el 555 pueda trabajar bien, pueda trabajar cómodo. Ahora, a la entrada hay unos elementos que también van a ser limitadores. Y esos elementos son limitadores de la entrada de AC por una razón. Porque la corriente que trabaja, con la que trabaja un diodo LED es muy baja. La corriente promedio o promedia a la que trabaja el diodo LED es de 20 miliamperios. 20 miliamperios. Y como todos están en fila, aquí ustedes tienen 4 dibujados, pero multiplíquenlo por 10, o sea 40 LED por cada fila. Los mismos 20 miliamperios que están circulando por aquí, acuérdense de las bolitas, los electrones que iban circulando en los dibujos que tenemos de la animación. Los mismos 20 miliamperios, que son la cantidad de electrones que van circulando por este, pues también van a excitar a este y también van a excitar a este. O sea que ellos van por todos los diodos. Entonces, toda esta tira va a tener 20 miliamperios y esta otra tira va a tener otros 20 miliamperios. El integrado trabaja con muy poquito corriente. Entonces, eso le da la capacidad al diseñador de poder usar aquí en la entrada un condensador cuyo valor es este código 225 dice que es 2,2 microfaradios. Entonces vamos a decir 225 es 2 y número de ceros, 5 ceros, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la unidad, cuando es este código que se llama código His, la unidad es picofaradios. Picofaradios es igual a millonésimo de faradio. Son unidades muy pequeñas. En electrónica se trabaja perfectamente con unidades así. Como son 225, el código significa que es 2.200.000 picofaradios. Pero lo podemos convertir a microfaradios. Entonces lo dividimos por 1.000.000. Y dividir por 1.000.000 significa separar 6 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces significa que esto equivale a 2,2, ya no picos, sino microfaradios.
Esa es la capacidad de ese condensador. Ahora, ese condensador está puesto a la entrada. A la entrada. Entonces, ¿qué está haciendo ese condensador? ¿Me deja pasar la corriente alterna? Sí, pero no toda. No toda. Es decir, los 60 hercios o los 50 hercios me los está limitando, se está comportando como una resistencia. Entonces, cuando nosotros decimos, un condensador me deja pasar la corriente alterna o es un corto para la corriente alterna, ese corto para la corriente alterna va a ser más o menos corto dependiendo de la capacitancia y dependiendo de la frecuencia. Miren ustedes, así como ahorita, hace un ratico, hablábamos de qué tanto se oponía una bobina al paso de la corriente alterna, también un condensador tiene su formulita. Y la formulita para la reactancia capacitiva, que en este caso ya no es XL, sino XC, igual reactancia capacitiva. La XC es 1 sobre 2pi, acuérdense que 2pi es la constante que utilizábamos también allá, por frecuencia. Entonces acuérdense que la frecuencia también era un factor para la oposición que presentaba la bobina, aquí también lo es. Y en ese caso era inductancia, aquí es capacitancia, porque estamos hablando de condensadores. Decíamos, un condensador y una bobina hacen la pareja ideal, porque cuando el uno dice sí, la otra dice no. Pues bien, aquí el condensador está diciendo lo contrario de la bobina. ¿Por qué? Porque la bobina, voy a ponerlo por aquí arribita, la bobina, la reactancia de la bobina, la reactancia inductiva XL era igual a 2pi por F por L, ¿cierto? Y estaba aquí, justo al frente. ¿Y por qué aquí el capacitor dice lo contrario? Porque poner 1 sobre ese mismo factor es decir lo contrario de lo que está diciendo esta aquí. Por eso siempre, siempre la bobina y el condensador se están comportando siempre cuando el uno dice sí, el otro contradice. Entonces, el capacitor, la reactancia, la oposición, es 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. Entonces, ¿cuánta oposición me va a presentar 2 microfaradios? 2 microfaradios a, pongámosle, a 60 hercios. Vamos a hacer eso con la calculadora. Voy a coger la calculadora. 1 dividido. Y voy a abrir un paréntesis para encerrar las cosas que tengo aquí abajo. 2pi es igual a 6.28 por frecuencia 60 por capacitancia 2.2 microfaradios. Voy a expresarlo de una vez en decimales. Decir 2.2 microfaradios equivale a escribir esto en la calculadora. 0.0000022. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la millonésima. Y aquí está la coma. Claro que esa coma no debe estar ahí porque aquí tenemos un punto y estamos hablando en unidades de faradio. Entonces eso es lo que voy a escribir en la calculadora. Por 60 por 0.12345 y 22 y cierro el paréntesis y le digo igual
Eso es igual a 1206. A 1206 ohmios. Entonces, miren ustedes. Es como si tuviéramos aquí, en paralelo con esta resistencia de 330.000, otra resistencia de 1206 ohmios, aquí en paralelo. Eso significa que para la entrada de 120 voltios AC me van a limitar la corriente porque los LED consumen poquita corriente y el 555 también. Y finalmente, entonces voy a añadir aquí otra ventana y le voy a decir a este señor, tómele la corriente a esta tira de LED. Ahí está diciendo, voy en el 30, 35, 39, 40 y pico por ciento. Está pensando, ya va a llegar y ya nos lo va a dibujar. Mírenla ahí. Esa es la ventana donde nos está diciendo la corriente. Y mire aquí, mire aquí, miren el lado izquierdo. ¿Qué dice? 20 miliamperios. Aquí está el pico, vea. Son corrientes en el momento en que le dan el impulso de voltaje, miren en la parte inferior, el impulso de voltaje de 3,5 más o menos a cada LED, están haciendo circular por cada LED 20 miliamperios. Y si yo le digo que a este otro LED, que es el vecino de él, pues va a ser la misma corriente que la del diodo 7, la del diodo 6 y de la R10 que representa a los otros 38 LED. Y de igual manera a este circuito de la izquierda porque es gemelo del de la derecha. Entonces estamos diciendo a cada LED le estamos dejando circular 20 miliamperios. Ese circuito, amigos, está perfecto, está muy bien diseñado, muy bien diseñado. Hoy hemos entrado más o menos como con mañita a entender cómo funciona. Anímense a hacerlo. Ahí están los enlaces y ustedes seguramente los aficionados a eso, de pronto el hijo que está, el muchacho o el niño que está con ganas de incursionar en esto, pues hombre, lo ponen a que se entretenga, es una diversión sana y enseña a hacer este circuitico. Ahí está. Los transistores. Los transistores van a ser los amplificadores o los driver de los LED. Los driver, los manejadores de los LED. Entonces, cuando el integrado se pone a trabajar en compañía de estos transistores, se le está facilitando la función de amplificador, puesto que él está entregando su función. Salida es el pin 3, se la está entregando a este transistor que es Q1. Pero miren, de la salida de Q1 están ingresando aquí parte de esa señal, parte de la señal. Eso seguramente va a tener que ver con ese proceso de realimentación que es necesario en el circuito. Aunque aquí, en este caso, la realimentación no es positiva, pero puede que entrando por esta pata y contando con los demás elementos que conforman este 555, sí resulte siendo la realimentación positiva. En este momento no sé decirlo con exactitud. De todas maneras, podemos decir que la función de Q1 y Q2 son los manejadores de los LED. El circuito, si lo miramos aquí arriba, el circuitico con los 220 voltios de entrada, va a tener un valor de resistencia aquí, la que le dice al Zener de 6 voltios, que le mantiene a raya la corriente, es un poquito más grande la resistencia, allá era de 39K, aquí de 56K. Y la otra es que aquí los LED, todos los 80 LED van en serie. Todos los 80 LED van en serie aquí. Y la resistencia aquí también es un poquitico más alta.
En vez de ser de 220 es de 560. De resto, todo es igual. Todo es igual. De modo que ahí les queda pues la inquietud. No sé si tengan alguna pregunta o si la han hecho y yo no me he dado cuenta. Miremos ese chat a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, este circuito está muy bien hecho, muy bien Sí, sí, diseñado. sí, Se sí. nota que le Se metieron ve.